Aristóteles. Creo, Adrián, que el desafío más grande para el tema que estamos tratando hoy en el programa es la creación de futuros trabajos. La OIT dice que se necesitan para el año 2015 300 millones de nuevos puestos de trabajo. Ahora, como número es impresionante realmente, pero fíjate cómo se duplica la responsabilidad en el caso de la Organización Internacional del Trabajo. No solo es crear, sino es conservar lo que existe. Y para eso está el Pacto Mundial para el Empleo, si querés, que ataca desde lo regional, pasa por lo nacional y termina también en lo internacional. Por eso es importante consultar a los referentes, en este caso abogados, salteños. Llegó a ser ministro de Trabajo el doctor Armando Caro Figueroa. Bueno, estamos con el doctor José Armando Caro Figueroa, a quien agradecemos por esta presencia, es un placer para nosotros. Y la intención es que nos abra las puertas un poco del fenómeno trabajo. Y el trabajo asociado hacia el futuro, si se puede, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que el fenómeno del trabajo, digamos, tiene una dinámica a nivel de los países más desarrollados y tiene una dinámica diferente en países como la Argentina, ¿no es cierto? Esto me parece que es lo primero que hay que tener en cuenta en cualquier reflexión sobre el futuro del trabajo. Es decir, yo parto de la idea de que Argentina hoy es un país dividido, es decir, hay dos Argentinas que coexisten en un mismo territorio. Hay una Argentina, digamos, parecida a los países desarrollados, que brega por acercarse a esos países desarrollados, pero hay otra Argentina de los excluidos que, digamos, no encuentra un lugar en este mundo que se está construyendo día a día, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, el análisis del futuro del trabajo tiene que mirar estos dos frentes, ¿no es cierto? Una cosa es cómo mejoramos las capacidades de aquellos que hoy están incluidos, y que también tienen que renovarse para poder seguir en carrera, diríamos, tienen que reciclar sus conocimientos y demás, pero el gran problema es cómo el país hace un esfuerzo para incluir a esa enorme cantidad, que yo calculo que son no menos de 15 millones de argentinos, que están en una situación de exclusión. Es cierto, doctor, que quienes manejan los parámetros y los movimientos más grandes de la calidad de trabajo son los que, como bien decía usted recién, los incluidos. Y allí se incorpora un término donde la pregunta es si asocia o disocia, que es la tecnología. Yo he visto, he leído, he comprobado experiencias donde las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías de la información, son capaces de acortar el tránsito desde la exclusión a la sociedad, diríamos, del progreso y de la dignidad. Las nuevas tecnologías ayudan a ese proceso de integración, tal como ayudan a los que ya están incluidos a los países o a los grupos a elevar su tasa de productividad. Lo cierto es que en Argentina todavía no conocemos cuál es el uso que deba darse a esta nueva tecnología para garantizar un proceso de inclusión más rápido. ¿Cómo logramos que estos 15 millones de argentinos no solamente se integren por razones de dignidad y de cohesión social, sino incluso por razones de eficacia productiva? Argentina va a ser un país más rico cuando tenga al 100% de su población activa en condiciones de trabajar en empleos decentes, ¿no es cierto? Tenemos un esquema que es un alto porcentaje de excluidos, el trabajo y las políticas activas del gobierno que sea tienen que tratar de incluirlos, pero hay empresas activas, hay empresas que son modelo y hay empresas que también tienen esta dinámica de pensar en el futuro, ¿no? Y digo, con la incorporación de las tecnologías, con la incorporación de material más calificado, el viraje que ha tenido la capacitación de mucha gente, ¿cómo deben rediseñarse los esquemas de recursos humanos, por ejemplo, en las empresas? Bueno, yo creo que las empresas están haciendo un esfuerzo, diríamos, las empresas, en fin, que son competitivas en Argentina, están haciendo un esfuerzo para cambiar su modo de organización del trabajo, para incorporar a los más capacitados o para capacitar y actualizar a la planta de personal. Y lo que hacen respecto al universo de los excluidos es todo aquello que se conoce con el nombre de acciones de responsabilidad social empresaria. O sea, son acciones solidarias que apuntan a aliviar la situación del excluido, pero no apuntan a incorporarlos al proceso productivo. O sea, pensar en el futuro del trabajo significa justamente pensar que no solamente hay que buscar darle trabajo a la gente que de alguna manera lo tiene o lo ha tenido generación tras generación, sino hay que buscar el trabajo para aquellos que
por una, dos o tres generaciones no conocen la cultura del trabajo. Ahí me parece que hay una enorme dificultad. Ahora, este razonamiento que usted hace, doctor, ¿está relacionado con la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en estimular al punto de regenerar el tejido de la cultura del trabajo, pero también estudiar más profundamente sobre cómo han mutado las vocaciones con la modernidad? Creo que el Estado tiene una responsabilidad prioritaria que ahora, insisto, la ha cumplido de alguna manera, digamos, asistencial, permitiendo o facilitando que los pobres accedan a servicios elementales de salud, a planes alimentarios y a rentas. Eso es lo que ha hecho hasta ahora el Estado. El Estado debe, en ese futuro, debe cambiar su actitud y debe facilitar también que organizaciones no gubernamentales participen activamente en este proceso de regeneración, diríamos, del tejido productivo y de la cultura de la productividad, ¿no es cierto?, la cultura del trabajo. No pienso que el Estado solo pueda hacerlo, aunque del Estado depende buena parte de las decisiones, de las reglas que hay que crear, de las instituciones que hay que crear para abordar este problema, pero creo que en la propia sociedad, en las propias empresas, en el voluntariado, hay una enorme reserva de capacidad, de ganas de hacer, que el Estado debe encauzar, ¿no? Bien. Afortunadamente en algún momento la función pública le dejó un poquito más de espacio y pudo hacer un libro, y seguro habrá muchos más. A la búsqueda de un nuevo modelo de producción y bienestar, sí. Una visión cosmopolita desde Salta. ¿Por dónde va el libro? Bueno, la idea justamente es esta, es decir, pensar en términos de futuro. Y mi conclusión, después de estar 3 años viviendo en Salta y conociendo íntimamente una sociedad que acumula riqueza en pocas manos y acumula un enorme ejército de excluidos, yo pensé que la energía del futuro pasa por potenciar la agricultura y todos los servicios y las industrias que se mueven alrededor de la agricultura, que hoy tienen una oportunidad de oro, digamos, en el concierto económico mundial. Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, muy bien, muchas gracias. Y hablamos del futuro que siempre plantea interrogantes y aparte hay cifras, ¿no? Porque se calcula 8.300 millones de habitantes que habrá en 20 años en el planeta. De estos, aparte, una proporción muy grande va a ser gente de edad avanzada. Sí. Así que el desafío es pensar también de qué manera incluirlos, ¿no?, en todo el sistema. Ahora, si uno mira al futuro, también está el tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no?, donde a partir de ese fenómeno, que es incuestionable, se abren otros objetivos. Por ejemplo, generación de alimentos y provisión de agua que nos sobra. Claro. Entonces es interesante seguir planteando cuáles serán las profesiones del futuro que tengan que ver con estos temas también. Especialistas en cambio climático. Habrá cada vez más demanda de profesionales con amplios conocimientos de múltiples disciplinas orientados a revertir los efectos más devastadores del fenómeno que afecta al planeta. Nanomédicos. Los avances en medicina, nanotecnología y otras disciplinas se espera que harán posible, por ejemplo, dirigir la medicación en el organismo de forma que actúe específica y únicamente en las células afectadas por una enfermedad. Se requerirán personas y equipos que combinen conocimientos de medicina, nanotecnología, biotecnología, física, entre otras especialidades. Farmagranjeros. Frutas o verduras que sirvan como vacunas o leches terapéuticas son algunos productos que se espera obtener mediante modificaciones genéticas. Así se pretende multiplicar la producción de alimentos con nuevas propiedades. Serán necesarias personas especializadas en la generación y control de estos productos alimenticios y medicinales. Especialistas médicos en la tercera edad. La combinación de avances científicos hará que la proporción de personas mayores crezca significativamente y que la expectativa de vida siga extendiéndose. Crecerá la demanda de especialistas en problemáticas de personas de edad muy avanzada. Volvemos un poco, Adrián, a nuestro país, a la actualidad, y hablemos del trabajo de personas que aparecen como invisibles, que son las mujeres, sí. Porque la fuerza laboral que ponen las mujeres en nuestro país es muy grande, y hablo de las invisibles en el área rural, por ejemplo. Bueno, pero vos sabés, Tete, que en esos ámbitos suburbanos vos encuestás a las mujeres y ellas no se reconocen como trabajadoras. Es más, te dicen, el que trabaja es mi marido.
Y te das cuenta que tienen una amplísima responsabilidad sobre todas las tareas domésticas, pero además responsabilidad sobre la producción de la familia con la intención además de venderla a otros pueblos cercanos, ¿no? En la medida de lo posible. Así todo el concepto no lo tienen incorporado. Ahora, si haces un pequeño ejercicio, si una de estas mujeres se enferma y alguien tiene que hacer ese trabajo, le tiene que pagar por lo que hace. Y ahí entonces está profesionalizada, ¿no? Toda la tarea. Vos sabés, Tete, que hay una novelista, una intelectual francesa, que una frase de ella nos va a permitir irnos a la pausa con este concepto. Bueno, adhiero totalmente. Es mi frase de cabecera. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Simone de Beauvoir. Quien se entregue de lleno a su menester, si es un genio,